Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que corresponde a la semana número 8, que el tema es Introducción al cálculo de probabilidades. Este tema, como bien les había advertido y avisado, está muy relacionado al análisis combinatorio, porque vamos a analizar los casos, las maneras, las formas, ¿no? Usualmente son los casos que existen, ¿está bien? Pero también hay otro tipo de ejercicios que usan los criterios de análisis combinatorio. Por esa razón es importante que hayan entendido y aprendido análisis combinatorio uno y 2 que hemos hecho en las clases pasadas, que son de la semana 7 y de la semana 6. Ahora, ¿en qué consisten las probabilidades y cuáles son sus usos? Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque hay un uso de las probabilidades, sí. Actualmente, por ejemplo, las empresas, ¿no? Muchas veces usan las probabilidades de repente para poder predecir, ¿no? Qué tan bien van a ir o no van a ir bien en alguna etapa, ¿no? De la economía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, ahorita de que, no sé, al otro mes sea el dólar suba 5 soles, supongamos, ¿no? Hay una probabilidad para eso. Y hay mecanismos para hacer eso, ¿no? Los estadísticos, por ejemplo, se encargan de hacer ese tipo de predicciones, se podría decir, a través de las matemáticas, que vendría a ser el cálculo de la probabilidad. Obviamente son con otros criterios, cosas más avanzadas, pues, ¿no? Digamos que hay una aplicación, si la hay. Entonces, los interesados por ahí van a aprender de repente sobre eso. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita entonces a la parte teórica. Profe, ¿qué vamos a aprender acá? Van a aprender a resolver problemas que involucren las probabilidades en eventos, ¿no? La probabilidad de eventos, como les conté. Y vamos a matematizar situaciones reales utilizando operaciones con la probabilidad de eventos con eventos. Entonces, las maneras, las formas ya la conocen. Ahora vamos a hablar un poco más de eventos, pero para eso hay que hablar sobre en qué consiste la probabilidad. Porque a ver, la probabilidad de repente han visto el tema o de repente no, pero consiste en algo muy básico. La probabilidad de que suceda algo es como una predicción de que suceda algo, ¿no? O de repente es una cantidad específica matemáticamente que nos predice si va a suceder o no, ¿no? Ahora, para eso hay que hablar sobre el experimento aleatorio, ¿no? Porque recuerden que para que algo sea o para que a tú algo le llames probabilidad o que tenga una probabilidad, necesita un análisis, ¿no? Como un campo de análisis. Entonces, ¿qué es el experimento aleatorio? Es una prueba o ensayo que depende del azar, es decir, que sus resultados no pueden determinarse sin haber realizado previamente la prueba. Pero si hay un conjunto de posibles resultados, así por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, un experimento aleatorio puede ser lanzar una moneda y observar la cara superior. Otro experimento aleatorio puede ser lanzar un dado y observar la cara superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer caso, tú tienes dos posibilidades, porque estás lanzando una moneda, y una moneda tiene dos caras, que puede ser cara o sello, supongamos, pues no cara o sello. Entonces tienes dos probabilidades. En cambio, en un dado, sucede lo contrario. Tienes seis probabilidades, o sea, seis casos. Entonces, para eso sirve el experimento aleatorio, para que tú digas, a ver, en una moneda puede suceder dos cosas, ¿no? Puede salir cara o sello, ¿no? O en el otro caso, el experimento del dado, puede salirme uno 2 3 4 5 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante definir qué cosa está sucediendo. Entonces, después de definir tu experimento aleatorio que estás haciendo, vamos al espacio muestral, a lo que estoy haciendo ahorita. ¿En qué consiste? En decir, es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. O sea, luego de definir tu experimento aleatorio, ¿qué dices? A ver, yo que te dije, los casos posibles para el primero son que salga cara o sello. O sea, ese es el espacio muestral, ¿no? O sea, que va a salir cara o sello. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad o el cardinal de tu espacio muestral? Va a ser 2, porque son solamente dos posibles casos. En el caso del dado, que es el segundo, tu espacio muestral 2, ¿cuál sería? Puede salirte uno 2 3 4 5 6, ¿no? En la cara superior. Por lo tanto, ¿cuántos posibles casos o cuánto es la cantidad o el cardinal de tu espacio muestral? 6, porque son 6 casos. Entonces, el cardinal de un conjunto, no te olvides que es la cantidad de elementos que tiene el conjunto,
¿no? El tema de conjuntos también se ha hecho y se ha hablado, entonces ya conocen, pues, ¿no? Que en un conjunto el cardinal representa la cantidad de elementos. Ahora, luego de haber visto que es un experimento aleatorio y un espacio muestral, vamos a ver qué es un evento o suceso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado acá porque acá comienza lo interesante. Cuando hablamos de un evento o suceso, se refiere a cualquier subconjunto de un espacio muestral. O sea, se denota con las primeras letras mayúsculas del alfabeto. Por ejemplo, para el caso 2, ¿no? O sea, para el evento o para el experimento aleatorio 2, que era lanzar el dado, ¿qué pasaría si yo te digo el siguiente evento? Obtener un puntaje impar al lanzar un dado. Mira, estoy haciendo un evento o suceso dentro del experimento aleatorio, ¿no? O sea, el experimento aleatorio, ¿cuántas posibilidades tenía? 6. Pero si yo te pongo la condición que ahora tiene que salir un puntaje impar, cambia. Porque ya no van a poder ser de 1 a 6, ¿no? O sea, si tú lanzas el dado y en la cara superior te sale 4, ¿no? O sea, 4 puntitos, eso no puede ser parte de esto. ¿Por qué? Porque el 4 es par y acá te piden impar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Decimos, entonces, los posibles valores que puede tomar sería solamente el 1, 3 y 5. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuál es el cardinal de los posibles valores? ¿No? ¿Cuál sería el espacio muestral de este evento? 3, porque solamente hay 3 casos. Porque el dado en su cara superior puede sacar 1, 3 o 5. Nada más. Por lo tanto, son 3 casos. Entonces, ese es un caso, digamos, particular, ¿no? Que es un subconjunto, un caso particular. Ahora, ¿pero qué pasaría si te digo que hay tipos de eventos? ¿No? Eso es un evento, como digo, general. Entonces, hay tipos de eventos que son el evento seguro, el evento imposible y el evento complementario. Entonces, en el caso del evento seguro, ¿a qué se refiere? También llamado universal, ya que siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, al lanzar una moneda, puedes obtener caro sello. O sea, ese es un evento seguro que va a pasar. ¿No es así? O sea, digamos que no es difícil de analizar o decir que no, puede suceder o no puede suceder. No vas a dudar de que el evento es seguro. De que salga caro sello, es seguro que va a salir. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando un evento es seguro, puedes sacarte su probabilidad. Ahora, cuando un evento es imposible, ¿qué sucede? Llamado también vacío, porque nunca ocurre. O sea, al lanzar un dado, obtener 7 puntos en un tiro. ¿Puedes obtener 7 puntos en un tiro en un dado? Cuando tú tiras un dado. No, porque el dado solamente tiene del 1 al 6. Por lo tanto, ¿esto qué es? Un evento imposible. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que este evento suceda? Sería 0. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando son eventos imposibles, es 0. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre lee. Siempre es bueno leer qué cosas te estás analizando. Cuál es tu espacio muestral y todo lo demás, ¿no? Listo. Ahora, el último, que es el evento complementario. En este caso, digamos, es esto. El evento complementario es como el conjunto, más o menos. ¿Se acuerdan conjuntos? Sería una A con una rayita arriba, que significa complementario. ¿Pero de quién? Recuerda que un complementario va a ser igual al conjunto A, por ejemplo, unión con su complementario, que es igual al total, ¿no? O sea, al universo. ¿Está bien? Entonces, yo te digo, A es el evento contrario del de acá, del A con su raíz de arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, lo escribiera como texto, diría, por ejemplo, el conjunto A es igual a esto. Lanzar 2 dados y obtener un puntaje menor a 8. Ese es A, el evento A. Pero si yo quiero hacer su complemento de A, ¿cómo sería? Mira cómo cambia. Lanzar 2 dados y obtener un puntaje mayor o igual a 8. O sea, es todo lo contrario, porque son los casos que no cuenta. Tú estás contando los que son menores a 8, por lo tanto su complemento, ¿quiénes tienen que ser? Los que tienen que ser mayor o igual a 8. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con los eventos complementarios. Bueno, entonces ya estamos viendo las primeras partes, ya sabemos que es un experimento aleatorio, que es un espacio muestral, que son los eventos, ¿no? Cuándo existen, cuándo no. Ahora vamos al último punto. Y digamos que es la parte ya donde se va a hablar de números, ¿no? Que es el concepto de probabilidades. Ahora, ¿de dónde viene probabilidades? Viene del latín probabilitas, que es verosimilitud o calidad de probable fundada en razón prudente, ¿no? Que esos son conceptos que digamos que también se refieren a... La probabilidad básicamente, como les digo, es un número que especifica
cuán probable puede suceder algo, o si es muy probable, es poco probable, o quizás muy poco probable no que suceda, o es improbable que suceda. Entonces, ¿cómo se define? A través de los espacios muestrales, que ya hemos hablado, ¿no? De los eventos. Entonces, si tú sabes definir tu experimento aleatorio y tu espacio muestral, los ejercicios van a salirte fácil. Comencemos entonces. ¿Cómo sería la probabilidad? Fácil. La probabilidad de que ocurra un determinado suceso A se define como la relación entre el número de casos favorables para ese suceso y el número de casos posibles o totales. Y los casos posibles usualmente se le llama espacio muestral, que son los casos que tienes que analizar, pero también tienes que analizar todos los casos. ¿Está bien? O sea, tu espacio muestral es todos los casos posibles. Y los casos favorables son los que el suceso te están diciendo, que puede ser un evento, ¿no? Que es parte del espacio muestral. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad? El número de casos favorables para A sobre el número de casos posibles o totales. Entonces, de esta manera vamos a hallar la probabilidad con esta división. ¿Está bien? Y usualmente, o mejor dicho, siempre, los casos totales es mayor o igual que ¿quién? Que los casos favorables. O sea, es mayor o igual. No necesariamente tiene que ser mayor. Puede ser mayor o igual. ¿Por qué? Porque si son iguales los dos, por ejemplo, la división te sale 1. Y existe que la probabilidad sea 1. Digamos que acá sí. Pero en la vida real nada es 100% probable. No se olviden. O sea, no existe la probabilidad 1. En la vida real no existe que todo sea probable al 100%. ¿Está bien? Pero bueno, la probabilidad siempre se considera que está entre el 0 y el 1. Porque una división siempre va a ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Entonces, estas son las propiedades que estamos viendo, estamos analizando. Entonces, ¿una probabilidad de A puede ser 0? Sí, cuando el evento es imposible. Ya hemos visto cuando los eventos son imposibles, ¿no? Son cuando no puede existir un evento. En ese caso la probabilidad es 0. ¿Está bien? O sea, 0, no existe, no puede ser. ¿Y qué pasa cuando un evento es seguro? Cuando un evento es seguro, la probabilidad es 1. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre es bueno leer en qué consiste tu evento. ¿Está bien? Listo. Y en el caso del evento complementario que también hablamos, la probabilidad de, por ejemplo, del suceso ¿a qué va a ser igual? A 1 menos la probabilidad del evento complementario. O la probabilidad de A más la probabilidad del evento complementario, que es igual a 1. Entonces, profe, si hoy, por ejemplo, yo puedo hallar la probabilidad de A, entonces si lo resto menos 1, puedo hallar la probabilidad del complementario, sí, así como viceversa. ¿Te das cuenta? Entonces está muy relacionado los eventos complementarios con los eventos normales, pues, ¿no? Listo. Entonces vamos a los ejercicios y comencemos con la número 1. Listo. Vamos a ver. En el ejercicio número 1, ¿qué te dice? No se olviden que tienen que copiar y explicar, ¿eh? En una carrera participan 10 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que Luis llegue primero y Alex llegue último? Entonces, vamos partes por partes. En una carrera participan 10 personas, ¿ya? Vamos a ponerle a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente, ¿ya? No voy a escribirlos a todos, hasta la sub 10. Cada uno representa una persona. ¿Usted? Luego te están diciendo cuál es la probabilidad de que Luis llegue primero y Alex llegue último. Entonces, la probabilidad de que Luis llegue primero y Alex llegue último sería los casos favorables. ¿No es así? Porque, a ver, hay que recordar el concepto. El número de casos favorables para A va arriba y el número de casos posibles o totales va abajo. O sea, tengo que poner los casos totales arriba, que pueden ser posibles, y abajo los casos totales. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo tendría que analizarlo? Entonces, en este ejercicio lo que primero debemos hacer sería esto. A ver, primero hay que analizar todos los casos posibles. O sea, ¿cuáles son todos los casos posibles en los que las 10 personas pueden ser? Por ejemplo, yo puedo decir, A1 llega primero, A2 llega segundo, así sucesivamente. Pero también puede ser que A10 llegue primero, o A sub 10 llegue primero, que A sub 9 siga segundo, y así intercalados. O sea, hay muchas probabilidades.
O mejor dicho, hay muchas maneras en las que pueden llegar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Pero ustedes se acuerdan que en análisis combinatorio podemos hallar las formas o la cantidad. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Vamos a aplicar la cantidad de formas que existen, ¿no? Para que lleguen. ¿Y cómo era eso? En una lineal, ¿cómo se hallaba? Con la cantidad. ¿Cuántos son? 10. Entonces, ¿cuántas maneras existen para que lleguen ellos, ¿no? En una carrera? 10 factorial. ¿Se acuerdan? Eso es análisis combinatorio. Entonces, ¿esto qué representa? Los casos totales en los que pueden llegar ellos. ¿No es así? Esos son los casos totales en los que ellos pueden llegar en todos los órdenes posibles. Ahora, ¿pero qué sucede? Te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que Luis llegue primero y Alex llegue último? Entonces, si Luis llega primero, o sea, supongamos que Luis llegue primero. Supongamos que Luis es a 10, ya a sub 10, y que Alex llegue último. ¿Cuáles son los casos que pueden cumplir? ¿Cuántos casos existen de este tipo? ¿Cuántos serían? Entonces acá hay que analizar también, porque a ver, la manera de que Luis y Alex lleguen primero y último es una, pero no siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque recuerda que estos casos de acá se van a mover. Los que están acá adentro se mueven. ¿No es así? O sea, supongamos, un caso es que todos estén así, A sub 1, A sub 2, así. El otro caso puede ser que sea A sub 1, A sub 3, A sub 4, luego A sub 2, así. ¿Te das cuenta? Varía el orden. Entonces hay distintos casos en los que pueden llegar de esa manera. No necesariamente, profe, hay un caso, por lo tanto sale 1, porque sería un caso favorable sobre 10 factorial. No. Esos no son los casos favorables. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Serían todos los que pueden variar acá adentro. Porque lo de acá es fijo. Alex y Luis tienen que llegar primero. O bueno, Luis tiene que llegar primero y Alex último. Entonces lo de acá se mueve. ¿Pero cuántos serían? 8. ¿No? Porque ya agarraste 2. ¿Cuánto te quedan? 8. O sea, los casos favorables donde llega Alex y Luis primero y último, ¿cuánto sería? 8 factorial. ¿De cuántas maneras puede llegar Alex y Luis primero y último? 8 factorial. Por lo tanto, pero eso sería lo que te piden, no te piden la probabilidad. ¿Y cómo era la fórmula? Número de casos favorables para el evento sobre el número de casos posibles o totales. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles o totales? 10 factorial, o sea, eso va abajo. Y los casos favorables, ¿dónde van? Van arriba, o sea, 8 factorial. Y como nosotros ya hemos aprendido factoriales, porque hemos hecho en análisis combinatorio, ¿cómo se hacía? Simplemente se divide, ¿no? Y se da la forma, 10 factorial que es igual a 8 factorial por 9 y por 10. Y arriba que te queda 8 factorial. Entonces 8 factorial con 8 factorial se va. ¿Qué te queda arriba? 1, acá 1. Abajo que te queda 1 por 9 por 10 sería 90. Y arriba que te queda, arriba te queda 1. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la probabilidad de que lleguen primero y último Alex, ¿no? Primero Luis y Alex último sería de 1 a no, de 1 a 90. ¿Ven? Entonces sería la clave de la C. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de casos favorables, ¿no? Y de los casos totales. Por eso es muy importante haber aprendido análisis combinatorio, ¿no? Porque analizas los casos favorables, las maneras, las formas que llegan, ¿no? Entonces eso ya se ha visto en análisis combinatorio. Entonces vamos a analizar y recordar, porque de esa manera vamos a hallar los casos que existen. Sigamos. En la pregunta número 2 que hice, 7 amigos se ubican alrededor de una fogata. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 amigos en particular se sienten siempre juntos? Entonces, vamos a primero dibujar un circulito, ¿está bien? Como referencia de que es una fogata, ya que es una fogata alrededor de una fogata, o sea, circular, obviamente. Entonces vamos a dibujar a los 7 amiguitos, ¿ya? Con bolitas nomás, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los 7 amiguitos. ¿Pero qué te están diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que 3 amigos en particular se sienten siempre juntos?
Entonces, nosotros siempre hemos visto en análisis combinatorio cuántos casos, ¿no? O de cuántas maneras se pueden sentar tres amigos juntos, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso primero hay que analizar los casos totales. ¿Y cuál sería el caso total? Los casos totales vendrían a ser de cuántas maneras estos 7 amigos se pueden sentar en una fogata. ¿Se acuerdan permutación circular? ¿Qué decía permutación circular? Es la cantidad de elementos, ¿no? En este caso o personas, menos 1, su factorial. Son 7, 7 menos 1, factorial sería entonces, ¿no? Estamos recordando permutación circular. 7 menos 1 sería 6 factorial. Por lo tanto, ¿cuáles son los casos totales en los que se pueden sentar los 7? ¿No? ¿De cuántas maneras se pueden sentar? 6 factorial. Ahora, pero la pregunta te dice, ¿cuál es la probabilidad de que tres amigos en particular se sienten siempre juntos? Entonces, para que se sienten siempre juntos estos tres, supongamos, vamos a hallar los casos favorables para ellos. O sea, la pregunta sería así. En análisis combinatorio sería, ¿de cuántas maneras se pueden sentar los tres juntos en una mesa circular, ¿no? Cuando hay 7 personas. Eso también lo hemos hecho. ¿Cómo se hacía? Tú considerabas, ¿te acuerdas? A ellos como uno, como una sola persona. Y a los demás, normal, pues, ¿no? O sea, ellos eran uno y ellos son 4. O sea, 4 más 1, 5. ¿Y qué dices? Son como si fueran 5 personas. De tal manera que digo, sería entonces aplicando permutación circular, sería 5 menos 1, porque es permutación circular. Pero luego tú decías, ya profe, bacán, pero ¿eso sería todo? No, porque los que están acá adentro también pueden permutar, o sea, se pueden ordenar de distintas maneras. ¿Y cómo era la permutación en este caso? Como es lineal, se puede hacer una permutación uno con otro y decimos era 2 factorial, ¿no? O 3. Sería 3, pues, ¿no? Sería 3, porque sería lineal, o sea, entonces 3 factorial. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué se multiplicaba? Eso también lo hemos visto, por el principio de la multiplicación, ya que es un caso, ¿no? Son eventos dependientes, se multiplican, pues, ¿no? Los casos. Por lo tanto, 5 menos 1 sería 4 factorial. O sea, ¿cuántos son los casos favorables? Son 4 factorial por 3 factorial, ¿no? Listo. Y la fórmula te dice que los casos favorables sobre los casos totales, ¿qué te va a dar? La probabilidad de que suceda eso. Entonces, ¿cuánto es 4 factorial? Bueno, acá simplificamos, pues, ¿no? 6 factorial que es igual 4 factorial por 5 por 6. Y arriba te queda 4 factorial. ¿Y a qué es igual 3 factorial? 3 por 2 por 1, que sería 6. Por lo tanto, simplificamos. 4 factorial con 4 factorial te da 1. 6 sobre 6 te da 1. O sea, arriba te queda 1, 1, abajo 1, 1. 1 por 1 arriba te sale 1. Abajo 1 por 5 por 1, 5. ¿Cuál es la probabilidad de que tres personas se sienten juntas? Un quinto. La respuesta, la E demoliente. ¿Está bien? Entonces, ¿se dan cuenta que estamos aplicando los temas de análisis combinatorio? ¿No? Estamos aplicando los temas. Entonces, análisis combinatorio 1 y 2, por eso es muy importante que lo dominen. ¿Está bien? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Las letras de la palabra amor se colocan al azar en fila. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos vocales queden juntas? Entonces, para comenzar, tenemos que hallar los casos totales. Y luego te enfocas en lo que te están pidiendo, que es de que dos vocales queden juntas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tú formes palabras con la palabra amor? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que tú formes las palabras de la palabra amor? Simplemente de manera lineal, ¿no? O sea, puedes modificar, no te importa el orden. Cuando no te importa el orden, es la permutación, ¿no es así? Entonces simplemente decíamos 4 factorial, porque son 4. O sea, los casos totales serían 4 factorial, porque son 4 letras. Los casos totales son 4 factorial. Ahora, pero te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que las dos vocales queden juntas? Entonces, ¿cuándo van a quedar juntas? Cuando A y O estén juntos.
y el M y R va a estar al otro lado, o sea, así. Ahora, ¿es el único caso? No. Pero no lo voy a analizar de una manera, poniendo cada caso, porque lo podría hacer y lo cuento y me sale. Pero esa no es la idea, sino analizarlo con análisis combinatorio. Yo digo, A o tiene que estar junto, o sea, va a ser solo uno, ¿no? Entonces yo digo, si yo lo analizo como un caso general, digo, si él lo considero como una letra, sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, ¿cuántos son los casos en total? Tendrían que ser 3. ¿No es así? Deberían ser 3. Por lo tanto, lo voy a poner de esta manera. 3 factorial, ¿no? Le pongo 3 factorial por acá, porque son la cantidad de letritas, pues, ¿no? Sería 1, 2 y 3. Ahora, pero profe, lo de acá también puede permutar, o sea, puede cambiar de orden. ¿Cuántos son? 2. Entonces lo multiplicamos por 2 factorial. O sea, ¿cuántos casos existen de que pueda estar junto las vocales? 3 factorial por 2 factorial. ¿Por qué? Porque son eventos dependientes. No se olviden, como son eventos dependientes, se aplica el principio de la multiplicación, ¿no? Como está uno dentro de otro y están relacionados, se multiplica. Entonces, ¿cuáles son los casos que existen? 3 factorial por 2 factorial. Ya, no lo voy a dividir, ¿ya? Entonces, simplemente que digo, los casos favorables, ¿cuáles son? Los de acá. Los casos totales, los de acá. Entonces, abajo va 4 factorial, no te olvides. Los casos totales arriba, digo los casos favorables arriba y los casos totales abajo. Simplemente simplificamos, ya saben ustedes factoriales, ¿no? Abajo hay que darle forma del mayor factorial, pues que sería 3, por ejemplo. 4 factorial que es igual a 3 factorial por 4 y arriba te queda 3 factorial por 2 factorial, que es 2 por 1, o sea 2. Simplificas, 3 factorial entre 3 factorial, se va. La mitad, te da 2, te da 1. ¿Cuánto te queda arriba entonces? 1 por 1, 1. Abajo 1 por 2, 2. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que las dos letras de las vocales queden juntas? 1/2. Sería la A de amigos. ¿Está bien? Sencillo, facilito, ¿no? Entonces estamos usando los temas de análisis combinatorio. Por eso no estoy siendo muy detallado, pero igual estoy tratando de ser un poco específico, ¿ya? Si no te acuerdas, análisis combinatorio, repásalo por favor. Bueno, sigamos. ¿Qué dice la 4? Se lanzan 3 monedas y un dado en simultáneo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener como resultado un número no mayor que 4, acompañado de por lo menos una cara en las monedas? Entonces, ¿cómo lo hago esto? A ver, primero lo que debemos hacer sería esto. Vamos a poner las moneditas, ya, vamos a poner que se llame moneda 1, moneda 2, moneda 3 y dado, ¿ya? Un dado de D. Entonces, hay que analizar cada evento que pueda suceder, porque a ver, primero hay que analizar los casos totales, luego analizamos el caso favorable de lo que me están pidiendo. ¿Cuáles son los casos totales en los que me va a salir cara, sello, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Entonces, para eso nos damos cuenta de algo y decimos, las monedas con los dados en este ejercicio, no en este evento, lo que va a suceder va a ser que todos van a ser dependientes, ¿no? Porque dependen uno de otro, de lo que salga tu resultado va a depender. Por lo tanto, como son dependientes los casos, en este caso en particular, ¿no? Con este espacio muestral, por así decirlo, vamos a tener que considerarlo como principio de multiplicación. Entonces digo, la moneda 1, ¿cuántos casos tiene? 2 casos, que puede ser cara o sello. La moneda 2, ¿cuántos casos puede sacar? Cara o sello también, 2 casos. La moneda 3, ¿cuántos casos puede sacar? 2 también, cara o sello. Y los dados pueden ser 6, porque puede salir del 1 al 6. ¿No es así? El dado. Entonces, ¿cuáles son los casos totales? Sería por el principio de multiplicación. Se multiplica todo esto. ¿Cuánto es 2 por 2 por 4 por 2 por 6? 48. Entonces, ¿estos 48 qué son? Los casos totales. Casos totales. Voy a ponerles iniciales para ganar tiempo. Ahora, luego de haber visto los casos totales, tengo que hallar los casos que me están pidiendo el ejercicio. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la probabilidad de obtener como resultado un número no mayor
que 4 acompañado de por lo menos una cara en las monedas. Entonces, primero hay que enfocarnos en el dado. Te dicen obtener un número no mayor que 4. Entonces, nosotros sabemos que el dado tiene del 1 al 6, pero te dicen que no tiene que ser mayor que 4. O sea, no obtener un número que no sea mayor que 4. O sea, no obtener el 5 ni el 6, porque son los mayores. O sea, te están diciendo que obtengamos 1, 2, 3 y 4 también. Sí, porque te dicen no mayor. No te están diciendo que no sea igual a 4, sino no mayor. Por lo tanto, te están diciendo que tienen que ser 4 casos. Por lo tanto, el dado, ¿cuánto sería? 4. Hay 4 casos que cumplen para el dado. ¿Te das cuenta? Estamos hablando ahora de los casos favorables. Acá lo voy a poner. Casos favorables, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos números no mayores a 4 existen? 4 para el dado. Entonces son 4 casos. Ahora, acompañado de por lo menos una cara en las monedas. Entonces, acá viene un pequeño problema. Profe, yo sé que mi moneda 1 me da cara o sello. Mi moneda 2 me puede cara o sello. Cara o sello. Y te están diciendo que tiene que salir por lo menos una cara en las monedas. La profe, no sé cómo lo hago. No te preocupes. Analiza el único caso donde nunca va a salir una cara. ¿Cuál sería? ¿Cuándo nunca va a salir una cara? Cuando todas salgan sello, pues. ¿Te das cuenta? O sea, cuando todas salen sellos, es el único caso donde, ¿qué sucede? Es el único caso donde no sale ni una cara como mínimo, porque te dice como mínimo, porque también puede salir 3 caras. ¿Te das cuenta? Ahora, pero si tú quieres hacerlo más fácil, dices, a ver, profe, o sea, solamente existe un caso donde los 3 salgan sello, y los demás siempre va a salir una cara como mínimo. Por lo tanto, yo digo, simplemente por análisis combinatorio digo, ¿cuántos son la cantidad de casos totales que puede salir cara o sello con las 3 monedas? Multiplicas 2 por 2 por 2 por 2, 8. O sea, hay 8 casos donde te sale cara, sello, 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 cara, 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 ¿no? Así variado, ¿no? Intercalado. Pero, como te acuerdas que tú quieres solamente, cuando hay una cara, dices, profe, entonces le voy a quitar un caso. ¿Y ese caso cuál es? Cuando salen los 3 sellos. Y de esa manera, ¿qué estoy hallando? ¿Cuántos son los casos donde solamente sale una cara? 8 menos 1, que son 7 casos. O sea, profe, existen 7 casos que cumplen que solamente sale una cara. Sí, te das cuenta. Entonces, en este caso tienes que analizarlo de esa manera, porque si tú te pones a analizar todo diciendo, a ver, el primer caso es cuando sería cara, sello, sello, el segundo caso sería cuando sería sello, cara, sello, el tercer caso sería cuando sería cara, cara, sello, cara, cara, sello, y así. Entonces pierdes tiempo, y mucho más pierdes tiempo cuando son más monedas. Entonces siempre analízalo así, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cuántos serían los casos favorables? Ya tengo, pues, ¿no? 8 menos 1, 7. Por 4, 28. Y ya sabes cuál es la probabilidad. La probabilidad sería como casos favorables sobre casos totales. O sea, 28 sobre 48. Le saco cuarta, cuarta, te da 7, te da 12. ¿Cuál es la probabilidad del evento? 7, 12, 7 doceavos. Listo, la respuesta sería la D de Demon Slayer. ¿No es así? Ok, vamos a la número 5. ¿Qué dice la 5? A ver, en la 5 te están diciendo, depositamos en una ánfora 8 bolas numeradas del 1 al 8. Si se extraen 3 bolas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que estas sean números primos? Entonces, en la ánfora hay 8 bolitas, numeradas del 1 al 8. Entonces, ¿cuáles los casos en que me puedan salir las bolas? O sea, ¿cómo serían los casos totales? Porque, a ver, primero ya te he dicho siempre, analiza los casos totales para que luego analices los casos favorables. ¿Cuáles serían los casos totales? Porque te dicen, si se extraen 3 bolas al azar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que estos sean números primos? O sea, las 3 bolas que tú saques sean números primos. Interesante, ¿no? Entonces vamos a plantearlo de esta manera.
A ver, entonces vamos a aplicar en este caso análisis combinatorio. ¿Está bien? Para hallar los casos totales tenemos que aplicar análisis combinatorio. ¿Por qué? Porque recuerda que a ti no te importa el orden, ya que es al azar. Entonces recuerdan que el concepto que decía análisis combinatorio, de combinación, que no se tiene en cuenta el orden cuando son elegidos de esa manera, ¿no? Por eso se le llama combinación. Ahora, ¿cómo se llama la combinatoria? ¿No? Para casos totales, porque a ver, son 8 números, o sea, sería combinatoria de 8 respecto a quién, a 3, porque son 3 esferitas las que vas a sacar, ¿no? O 3 bolas, ¿no? Como quieras decirte. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Era 8 factorial sobre la diferencia de estos dos, 8 menos 3, 5, pero 5 factorial multiplicado por el 3 factorial. ¿A qué es igual eso? Simplemente lo separamos, ¿no? Para simplificarlo sería 8 factorial es igual a 5 factorial por 6, por 7 y por 8. Sobre 5 factorial por 3 factorial, pero ¿qué es igual 3 factorial? 3 por 2 por 1, que sería 6. Simplificamos, se va, se va, se va, se va. Entonces, ¿cuántos casos totales existen? 7 por 8, 56. O sea, los casos totales en los que tú puedes sacar 3 bolas al azar de 8 bolas serían 56. Esos son los casos totales. Ahora vamos a ver los casos favorables. Ahora, hay que analizar lo que te pide el problema. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que estos sean números primos? A ver, te están diciendo que hay números del 1 al 8. ¿Ya? Vamos a escribir los números del 1 al 8. Para comenzar, ¿cuáles son números primos? ¿El 1 es primo? No, es un número simple, no hay que confundir. ¿El 2 es primo? Sí. ¿El 3 es primo? Sí. ¿El 4? No, es compuesto. ¿5 es primo? Sí. ¿6? No, tampoco, compuesto. 7 también y 8 tampoco porque es compuesto. Entonces, ¿cuántos números primos hay? Hay 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Si tú vas a traer 3 bolas, tú vas a querer que esas 3 bolas sean, ¿qué cosa? Primos. O sea, que te salgan 2, 3, 5 en las bolas que tú saques, o de repente que te salga 3, 5, 7. Y recuerda que no te importa el orden. Por lo tanto, no importa si sale primero el 5 o 3, 2, sino que salgan los 3 primos con distintos números. Entonces, ¿cuántos casos serían? Como son 4 y tú vas a sacar respecto a 3, sería combinatoria de 4 respecto a 3. ¿Por qué? Porque son 4 números primos en total los que van a ver. Y son 3 bolas las que tú vas a usar, ¿no? ¿De cuántas maneras se pueden combinar entonces 4 números primos con 3 bolas? Sería 4 factorial, aplicando la fórmula, ¿no? Sobre la diferencia 4 menos 3, 1 factorial por 3 factorial. ¿Y esto el ojo cuánto sale? 4. ¿Por qué? Porque 4 factorial es que es igual. 3 factorial por 4. Se va, te queda 4 arriba. 4 entre 1, que es esto, 4. Por lo tanto, ¿cuántos casos favorables hay? 4. Entonces hay 4 formas de que salgan 3 números primos. Ahora, ¿cuál era la fórmula de probabilidades? Casos favorables sobre casos totales. Simplemente simplificamos. Cuarta, cuarta, te da 1, te da 14. ¿Cuánto sería el resultado? Un 14. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que te salgan números primos? Al sacar 3 bolas, de 1 a 14. La respuesta la E de enemigos íntimos. Y la última, la 6. En el caso de la 6, ¿qué te dicen? A ver, se lanzan 4 monedas en forma simultánea. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sello y 3 caras? A ver, vamos a poner así. Moneda 1, moneda 2, moneda 3 y moneda 4. Lo que te están diciendo es que vas a lanzar las 4 monedas en forma simultánea. Ya, luego lo que te piden de los casos favorables, luego lo vemos. Primero hay que analizar los casos totales. ¿Cuántos? A ver, pero primero hay que decir, como se lanzan todas las monedas y las monedas son dependientes, ya que vamos a analizar lo que salga, son casos dependientes. Por lo tanto, los casos que me salgan de cada uno, voy a aplicarle el principio de la multiplicación. Ahora, ¿cuántos casos hay que la moneda salga en uno? 2 casos, pues, ¿no? Cara o sello.
En la moneda 2 igualito, puede salirte caro 6, o sea, dos casos. En la moneda 3 igual y en la moneda 4 igual. Por lo tanto, ¿cuántos son los casos totales? Multiplicamos, pues, ¿no? De esa manera sé cuántos casos hay en total. 2 por 2 por 2 por 2 sería 16. ¿Esto qué representa? Los casos totales. Ahora, el siguiente sería los casos favorables. Ahora sí leamos mejor. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello y tres caras? Entonces, tú lo que quieres obtener es un sello y tres caras, ¿no? O sea, sello, cara, cara, cara. O cara, sello, cara, cara. Pero que siempre tenga solamente un sello y tres caras. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta? Que lo puedes hacer intercalado, ¿no? Mira, lo podemos hacer intercalado, ¿no? Y listo. Porque solamente te dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello y tres caras? Entonces, acá te estoy poniendo los casos. Cuando el primero salga sello y los demás van a salir caras. Cuando el primero salga cara, luego sello y los demás caras. Cuando los dos primeros sean caras, luego sello y luego cara. Y cuando los tres primeros sean caras y el último sello. ¿Hay otro caso más? No, son casos, digamos, contables. ¿Te das cuenta? Son casos que se pueden contar. Por lo tanto, ¿cuántos casos favorables hay? Hay 4 casos. Por lo tanto, los casos favorables, ya ustedes ahí lo ponen, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántas veces sucede este tipo de casos? Solamente en 4 situaciones que hemos visto acá. ¿Cómo es la fórmula? La probabilidad sería casos favorables sobre casos totales. 4 sobre 16, le saco cuarta, cuarta. 1, 4. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que salga eso? Un cuarto. Listo. La respuesta sería la de amiguitos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el tema, hayan aprendido algo nuevo y haberles hecho aportar algo por ahí, ¿no? Bueno, chicos, cuídense bastante. Nos vemos en la clase para hacer las preguntas teóricas. Va a haber examen oral, por si acaso. Así es que espero que hayan visto todo. Nos vemos. Cuídense bastante. Chau, chau.